vamos a estar leyendo dos escrituras. No sé si me ayudan ahí con la Biblia en la pantalla, si es que ya la tenemos instalada. Pero la primera escritura está en el Evangelio según San Lucas, que es una escritura bien conocida. Y ahí vamos a estar leyendo los versos del verso 25 al 37. San Lucas 10, 25 al 37. ¿Están listos? Digan amén. La palabra del Señor dice como sigue. Ponga atención. Y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probar a Jesús: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándolo medio muerto. Otra versión dice dejándole por muerto. ¿Sí? Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamelo, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz lo mismo. Ve y haz lo mismo. La segunda lectura es muy breve, se encuentra en Santiago 1:27, Santiago 1, verso 27, y dice: la religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Se acabó. La religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Padre, gracias por tu palabra. Yo te pido en este momento que tengas gracia con nosotros, abre nuestras mentes, nuestros corazones y permítenos ser receptivos a lo que tú tienes para nosotros el día de hoy. Gracias te damos, te pedimos, Señor, el día de hoy fluya esta palabra con libertad en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué es la religión verdadera? ¿Qué es la religión verdadera? El título de nuestra plática. Por definición, entendemos que religión quiere decir simple y sencillamente volver a unir. Escucha esto. En el original o en los originales de la Biblia, tanto el Antiguo Testamento en el hebreo clásico como el Nuevo Testamento en el griego koiné, que era el griego el idioma que se hablaba en tiempos de Jesús, nunca apareció la palabra religión. Si tú crees que la palabra religión fue usada en el lenguaje de Dios, nunca, jamás. La palabra religión, como nosotros la conocemos, apareció por primera vez en el siglo IV de nuestra era, o sea, 400 años después de Cristo, por primera vez se usó la palabra religión en la Biblia. Porque el original
En vez de religión decía devoción. Son cosas diferentes en la forma en que nosotros lo entendemos el día de hoy. De manera que religión viene del latín, palabra latina, religaris, y quiere decir volver a unir. Proponiendo la necesidad de que el ser humano vuelva a unirse en una relación rota con Dios. Les voy a dar un ejemplo de lo que sería religión en este contexto. Usted sabe lo que es el lladró. Lladró es una de las porcelanas más finas del mundo. ¿Sí? Lladró es elaborada por una familia muy antigua que se especializó en la elaboración de porcelanas, figuras de porcelanas finas, y tiene un gran precio en el mercado internacional. Imagínate que tú tienes un lladró en tus manos, se te cae y se rompe. ¡Qué tragedia! Pero entonces tú quieres recuperar un poquito de la imagen que tenías cuando esa finísima porcelana estaba nueva. Y entonces vas a la tienda y te compras un pequeño tubito de cola loca. ¿Tú sabes lo que es eso? En inglés es crazy glue, ¿verdad? Ahora hay una muy buena que se llama Gorilla Glue. ¿Sí? Y te pones a pegar tu figura de porcelana cuidadosamente con la goma. Al final, bueno, obviamente ya no se ve como estaba al principio, pero cuando menos lograste ponerla toda junta de nuevo, luego de que se quebró. En este ejemplo, la cola loca o la crazy glue viene a ser la religión, porque es la que logró pegar de nuevo algo que se había roto. ¿Sí me entiendes? Te voy a dar otro ejemplo especialmente un poquito más actual, ¿no? Más familiar, especialmente para los varones. ¿Cuántos varones tenemos aquí? No son todos, faltan algunos, pero yo sé que les va a sonar familiar el asunto. A ver, tu esposa se enoja porque te fuiste al fútbol con tus amigotes y no le avisaste. ¿Te suena familiar? Bueno, a lo mejor, bueno, te fuiste a las carreras, pues. En el día del cumpleaños de tu suegra y tu mujer le había preparado una fiestecita a tu suegra en tu casa. ¿Sabes el resultado de eso, no? Hay problemas ahí. Entonces tú llegas a tu casa y obviamente el ambiente no está para nada cordial, para nada amable. Y tú empiezas a ingeniártelas. Ok, ¿qué puedo hacer? Y normalmente esto sucede un poquito antes de llegar a la casa, ¿no? Para eso tú ya traes flores. Para esto tú ya traes un muy bien preparado discurso para presentar, a ver, y tratar de componer un poquito la situación. Y si esto no basta, pues entonces tienes que invitar a comer. Y no nada más a tu mujer, sino también a tu suegra, porque ella es la de cumpleaños, ¿te acuerdas? Luego, lavas platos, cocinas, barres la casa, pones todo en orden, buscando ¿qué cosa? Reconciliación. En este segundo ejemplo, todos esos detalles que el esforzado varón de su casa hace por reconciliarse con su esposa son un ejemplo de religión. ¿Sí? Porque religión, en su definición elemental, quiere decir volver a unir. Entonces, la religión, partiendo de este principio etimológico, dijimos, religaris, son los intentos que hace el hombre a través de procedimientos ceremoniales, conductas y estilos de vida con el propósito de reconciliarse con Dios. Otra vez te lo repito. La religión son los intentos que hace el hombre, no que lo logre. Intenta reconciliarse con Dios a través de procedimientos ceremoniales, conductas y estilos de vida. Nos esforzamos de alguna u otra forma, y esto muy ligado a la cultura nuestra, con el propósito de reconciliarnos con Dios. El domingo pasado, en nuestro picnic, comenzamos
es comunión, que es lo que discutíamos allá en esta ocasión, o en aquella ocasión. Pero en esta ocasión yo quiero llevarles a pensar un poquito acerca de lo que nosotros practicamos como religión popular con el propósito de reconciliarnos con Dios. Y una de las cosas que hace la religión popular es que se convierte en supersticiosa, nos convierte en seres humanos místicos, ¿sí? Esotéricos. Me llama mucho la atención cómo la religión popular pues propone superstición. Y cuando el futbolista entra de cambio a la cancha de juego, lo primero que hace es persignarse. ¿Cuántos han visto eso? Y él se persigna, como si el acto de persignarse va a traer sobre él una automática ayuda divina que le va a permitir meter goles o impedir que se los metan, según sea el caso. Pero lo que llama la atención es la forma en que nosotros, en ese ambiente popular, ¿sí?, relacionamos con religión. La religión popular cree en el ángel de la guarda, ¿sí o no? Y hasta una oración tiene. Ángel de la guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. ¿Cierto? Y la gente cree que por hacer esta oración, todo el día el ángel de la guarda te va a estar protegiendo, cuidándote, librándote de situaciones adversas. Es muy interesante esto que tiene que ver con religión popular. Alguien clama la sangre de Cristo para que no venga sobre él o sobre ella una calamidad. ¿No es cierto? Ay, no, la sangre de Cristo me cubra. Entre eso y tocar madera no hay mucha diferencia. Es superstición, es religión popular. ¿Sí? Decíamos, Ave María Purísima. Sí, porque se acercaban a nosotros el peligro, se acercaba a nosotros la adversidad. La religión popular, escucha esto, porque esto a lo mejor se relaciona un poquito más con nosotros, usan la Biblia, el ayuno, incluso la oración, como amuletos para la buena suerte. Nadie dice amén, pero así es. Yo me he dado cuenta cuando he visitado la casa de algunos, ninguno de los que están aquí afortunadamente, y me he encontrado una Biblia abierta así, pero sobre un pequeño nicho, ya sea en una sala. Es que antes se usaban los altares con velas y la imagen y todo esto. Ahora no, ahora somos cristianos nacidos de nuevo, entonces usamos la Biblia. Pero en el Salmo 121, ahí, o en el 90, o en el 91, uno de esos salmos que hablan de protección. Y llegamos y mira qué interesante, aquí leen la Biblia, pensamos. Pero luego te acercas y descubres que hay polvito así sobre la página, así sobre el Salmo 121 hay polvo. Oiga, señora de la casa, ¿por qué? Aquí leen la Biblia. Oh, aquí amamos la Biblia, no solamente la... No, aquí la Biblia tiene un lugar sagrado en esta casa. De veras. ¿Y por qué abierta en el Salmo 121? Pues porque ahuyenta a los malos espíritus. Las malas potestades no entran cuando la Biblia está abierta. Pero fíjese bien, Salmo 121. ¿Ven? La religión popular es así. La religión popular es absurda. Alguien ayuna, fíjate qué interesante, ayuna pidiéndole al Señor que ocurran cosas en su vida. O más bien, ayuna para que ocurran cosas en su vida. Y algunos hasta ofrecen el ayuno al Señor. Dicen, Señor, ahí te va este ayuno, ahí te va para que me consigas un trabajo nuevo, para que me des novia, o me libres de ella, según sea el caso. Entonces, la religión popular tiene esas características que nos convierten a nosotros en supersticiosos. ¿Te das cuenta? Y usamos estos signos ciertamente sagrados para identificar una supuesta fe que nosotros tenemos en el Dios vivo. Otra característica de la religión popular es que le da a Dios una imagen que no es de Él. Nos presentan a Dios como un juez impasible, un
condenador y cruel, un Dios que castiga. La religión popular dice, más vale que te portes bien porque Dios te va a castigar y te va a mandar al infierno, y en el infierno te las vas a ver con el mismo diablo. Elementos todos de esto que yo llamo religión popular. En otro orden de ideas, la religión popular es también legalista. ¿Qué quiere decir legalista? Bueno, enseña que si no practicas las ceremonias y las disciplinas que se imponen en tal o cual congregación, o en tal o cual organización religiosa, o en tal o cual denominación, entonces no puedes llegar a Dios. Así que tienes que observar un código de vestido. Y no nos estamos refiriendo aquí a las obvias necesidades de vestirnos de acuerdo a cada ocasión. Yo me refiero a esos ambientes, a esos ámbitos en donde un código de vestido, fíjate qué interesante es esto, se relaciona con lo que pudiera ser tu relación personal con Dios. ¿Ves? Y cae en lo ridículo, cae incluso en lo irracional, cuando alguien cree que las mujeres, por ejemplo, pues no deben usar joyería, porque eso es una evidencia clara de un espíritu altivo, vanidoso, soberbio, dicen por ahí. Maquillaje menos, porque el maquillaje en tiempos del rey Acab, 1000 años antes de Cristo, era única y exclusivamente para las mujeres malas, las mujeres de mala reputación, las mujeres de la calle. Me llama la atención cómo este sector de la religión popular está siempre relacionando estos temas con lo que tiene que ver con la religión verdadera, de la cual comenzamos hablando esta tarde. Entonces, que si el vestido, que si las joyas, que si el maquillaje, que si el alimento o las bebidas. Entonces promueven a partir de todo esto una santurronería. ¿Tú sabes lo que es santurronería? ¿Sí? La Biblia dice que nosotros somos santos, pero no por obras que tú y yo podamos hacer. Nos hace santos el Señor cuando viera nuestras vidas. Tú y yo por naturaleza no somos santos. Sí podemos ser santurrones. El santurrón, el religioso, tiene una imagen, tiene un lenguaje religioso, vestimenta religiosa, ¿sí? A menudo también cobra como religioso, pero no tiene nada que ver con la santidad de la cual habla la Biblia. Por eso es importante que entendamos lo que estamos proponiendo esta tarde acerca de la verdadera religión. Mira, el Señor le dijo a los religiosos de su época: ¡ay de ustedes, religiosos, hipócritas! Oye, ese es Jesús hablando, no soy yo. Porque cierran el reino de los cielos delante de los hombres, así que ni entran ustedes, ni dejan entrar a los que quieren entrar. Mateo 23:13. Eso es fuerte. Otra vez es Jesús hablando de los religiosos, de su tiempo y de nuestro tiempo. No sean hipócritas, les dice. Y la palabra hipócrita en los labios de Jesús es algo que debe sonar sumamente fuerte para nosotros. A todos nos toca. ¿Sabe qué? Yo le voy a decir algo sin el afán de ofender a nadie. Todos somos hipócritas. Aquí todos pecamos de hipocresía, porque les voy a explicar lo que quiere decir hipocresía, según la Biblia. La hipocresía viene del original Hipócrates, que quiere decir tener dos caras. Y no se refería a gente mala cuando se usaba en el original griego. Se refería a los actores del teatro, a los histriones. Es decir, era gente común y corriente que vivía una vida regular en su casa, pero cuando subía al escenario, entonces se convertía en un protagonista escénico y se convertía en un asesino en serie, se convertía en un abogado corrupto, se convertía en un general militar, según el papel que le tocara representar. Y el tener dos caras lo convertía, profesionalmente hablando, en un hipócrita. Jesús empleó ese término para aplicárselo a estos fariseos porque ellos parecían ser una cosa, pero interiormente eran otra. ¿Me entienden? Ahora, usted y yo
necesariamente participamos de esta naturaleza cuando por alguna u otra razón hacemos algo que va en sentido contrario a lo que decimos ser, ¿verdad? Y yo les voy a ser muy honesto, yo me descubro pecando en este sentido a menudo, no sé usted, nos conviene confesarnos este día. ¿Amén? No con el pastor, sino con el Señor. Así que hay de ustedes, religiosos hipócritas, porque cierran el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entran ustedes ni dejan entrar a los que quieren entrar. En tercer lugar, la religión popular es ignorante. No investiga lo que la palabra de Dios dice, sino que se basa su fe en lo que le adoctrinan, en lo que le dicen. ¿Sí? Y hay gente que no sabe lo que la Biblia dice acerca de su propia fe. No tiene sentido esto, pero así es. Y entonces a veces yo escucho propuestas tan ridículas en la iglesia de Cristo en estos días. Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. Oh my God. Esa la escucho seguida. Escucho seguido ese comentario. La hoja de un árbol no se cae sin la voluntad de Dios. No me acuerdo dónde está esa escritura. Pues es que no es que no te acuerdes, es que no está en la Biblia. ¿Ven? Pero la religión popular peca de ignorancia. Y esto no es nuevo desde los días de Jesús. No conoce la historia de la Biblia, no sabe quién escribió la Biblia, no conoce el plan de Dios para el ser humano. Y Jesús nos dice en su palabra, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Mateo 22, 29. Tú y yo no nos podemos dar el lujo de ser ignorantes con relación a la palabra. Discutiendo este asunto de lo que es la religión verdadera, me llama mucho la atención la parábola del buen samaritano que leímos al principio, en donde Jesús ilustra, usando elementos de su tiempo, de su época, del momento, lo que tiene que ver con la práctica de la verdadera religión. Y él dice, para responderle a un religioso de su época, él dice que los mandamientos más importantes de la Biblia son dos. Obviamente en esos dos se encierran todos los demás. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dice, allí se resumen la ley y los profetas. No necesitas más. Lo que está diciendo el Señor, cuando tú comprendes estos dos mandamientos, no solamente eres salvo, sino que también conoces cuál es el plan de Dios para la humanidad. Y le dice, este hombre viajaba de Jerusalén a Jericó, que geográficamente es un descenso como de 30 millas de largo, pero a través de las montañas. Y en los días de Jesús le llamaban a ese caminito, por llamarle de alguna manera, el camino de sangre, porque eran tantos los asaltos, los atracos y los asesinatos que se cometían ahí, que verdaderamente daba miedo viajar de Jerusalén a Jericó. Y dice, pues fíjate que este tipo venía por el camino de sangre y que lo asaltan los ladrones, y que lo golpean, y que lo despojan, y que lo dejan por muerto. Escucha lo interesante. Lo que sigue es que vienen caminando, también camino a Jerusalén, un sacerdote en primer lugar y un levita en segundo lugar. Y los dos eran figuras religiosas de su época. Es como decir, ahora va un sacerdote, pasó un sacerdote católico romano por ahí, o un pastor, un diácono, un director de alabanza, pasó por ahí un apóstol moderno, uno de esos que promueven el reino de Dios en nuestros días, y vio tirado ahí al herido, moribundo, y pasaron de largo, primero uno y después el otro. Y yo me pongo a pensar, ¿qué habrán pensado estos tipos? ¿Qué habrá pensado el sacerdote cuando llega ante el moribundo y lo ve tirado en aquel particular paraje? Uy, ya lo asaltaron a este. ¿Y si está muerto? Número uno, les voy a decir, pensó en su religión, porque la religión judía prohibía a un sacerdote tocar a un muerto. ¿Sí? Aunque no estuviera muerto, aunque pareciera muerto, él no podría
arriesgar su reputación sacerdotal ensuciándose al tocar al moribundo, porque si estaba muerto ya se quemó, ¿entiendes? Entonces mejor dejarlo así. Y lo segundo era, espérate, ¿qué me puede pasar a mí si me detengo a auxiliarlo? ¿Y qué tal si vienen los ladrones y me agarran a mí también? ¿Entiendes? Curiosamente viene el levita, que era un ayudante del templo de aquella época, y piensa exactamente lo mismo y sigue de largo. El cuarto protagonista de esta parábola es un samaritano. Y Jesús usó a propósito esa figura, porque un samaritano era el enemigo racial de los judíos. Tú sabes lo que es el racismo y cuánto afecta al mundo en nuestros días. Los judíos, escucha, aprendieron a odiar culturalmente a los samaritanos muchos años antes de Cristo. Y en tiempos de Cristo la razón por la que no los resistían era porque sus padres, sus abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, etcétera, etcétera, los enseñaron a odiarlos. Les llamaban perros y cerdos. ¿Sabes por qué? Porque los samaritanos simple y sencillamente eran una raza mestiza. Eran judíos que se mezclaron con fenicios, con caldeos, con asirios. 700 años antes de Cristo, fíjate, desde entonces. Y como originalmente eran judíos, dijeron, esos ya no son de nuestra nación, no son de nuestra raza, están contaminados, son perros. Y el día de Jesús, un judío, escucha la mente religiosa, un judío no se contaminaba teniendo relación con un samaritano. El día de Jesús eran los religiosos diciendo, ¡ah! ¿Ya viste? Ese que dice que es el Mesías, el Hijo de Dios, se sienta a comer con pecadores y no se lava las manos, no cumple con las reglas de nuestra religión. ¿Te das cuenta? La religión es así. Entonces lo que encontramos cuando Jesús esta figura es que está diciendo, el que tuvo cuidado de aquel que estaba tirado fue su enemigo. No fueron los religiosos supuestamente piadosos, sino uno que más bien al pasar por el camino y verlo, debió haberlo rematado según la naturaleza humana. Oh, mira nomás lo que me encontré aquí, la oportunidad de desquitarme. Este es uno de los que me enseñaron, debo yo de evitar a toda costa. Está casi muerto, ¿qué me cuesta rematarlo? Echarlo al despeñadero. Recuerden que era un paso montañoso por donde iban. Pero dice la Biblia, la parábola de Jesús, que el samaritano, o sea su enemigo, el cerdo de la historia, lo levanta, lava sus heridas con vino, con aceite, lo sube a su caballo, lo lleva al hotel, le paga al hotelero y le dice, ábreme una cuenta, te dejo mi Mastercard ahí, lo que sea necesario, cárgamelo, pero cuídalo bien. Y la gran pregunta de Jesús es, ¿cuál de estos tres te parece que fue el prójimo del moribundo? Obviamente, la respuesta del religioso fue, pues él quiso misericordia con él. Y vuelve otra vez Jesús y propone, bueno, ve tú y haz lo mismo. Porque la verdadera religión, escucha muy bien, no tiene que ver con intentos de agradar a Dios a partir de ceremonias religiosas, ritualísticas, con conductas apartadas de lo que la palabra de Dios enseña, o con estilos de vida también que tú crees, o que nos han enseñado que debemos observar sin tener ninguna base escritural. Más bien, la verdadera religión, según la Biblia, tiene que ver con visitar a los huérfanos y a las viudas. ¿No dice así la escritura que leímos? Y visitar a los huérfanos y a las viudas tiene que ver con servir. Entonces la verdadera religión comienza con el servicio a los demás. ¿Me estás escuchando? No tiene que ver con darte golpes de pecho, ni con andar de rodillas delante de los altares suntuosos, fastuosos de este mundo. La verdadera religión no tiene que ver con códigos de vestido, con comer o no comer, beber o no beber. Jesús, explicándoselo a sus discípulos, les dijo, no, lo que contamina el corazón del hombre no es lo que entra por su boca. Lo que contamina al hombre es lo que sale del interior de su corazón.
Y si no, les preguntó, ¿de dónde salen los hurtos, los asesinatos, los adulterios? ¿No se maquinan primero aquí y luego se sienten aquí y luego se llevan a cabo? ¿Ve? Entonces Jesús está hablando de una forma de religión que nosotros no conocemos del todo, no dominamos del todo. Jesús le está diciendo al religioso en aquella ocasión, no tiene que ver con una santidad fabricada en talleres humanos. La verdadera santidad viene a partir del servicio en el reino de cuando tú sirves. Escucha, cuando tú sirves, estás santificándote. Ahora, servir en este contexto es servir en el reino de Dios. Por eso es importante que tú y yo sirvamos a otros, que tú y yo atendamos. No siempre es lo más agradable. No, los que atienden enfermos, los que atienden ancianos, los que atienden niños delicados, los que atendemos ovejas. Desde aquí les digo y les confieso, no es un trabajo agradable todo el tiempo. Hay veces que decimos, no, esto ya no me toca a mí. ¿Y qué creen? Sí le toca a uno. Pero no hay otra forma de hacer verdadera religión. Y conste que religión quiere decir volver a unir tu relación con Dios, si no es a través de tu servicio. Nos han dicho muchas mentiras, yo lo sé. Y conste que la religión organizada, la religión mafiosa, digo esto con conocimiento de causa, le encanta manejar de esta manera a la iglesia porque obtiene sustanciosas ganancias. Pero aún, déjame decirte una cosa, el diezmo y la ofrenda que nosotros podemos dar, si nosotros los damos supersticiosamente pensando que lo vas a dar porque Dios te va a multiplicar, no tiene sentido. Es simple y sencillamente superstición. Dios no quiere esas ofrendas. Y si Dios no las quiere, pues aunque nos duela, tampoco las queremos nosotros. ¿Me entiendes? La verdadera ofrenda sale del corazón. Tú entiendes que cuando traes a la casa del Señor, tiene que ver con una convicción que está en comunión con Dios. Y no con una manipulación de nadie, ni mucho menos por superstición. Ay, no, yo más vale que yo diezmo porque si no me salgo. ¿Por qué seremos así? ¿Será una cosa nada más de los hispanos, los mexicanos, morazo? No sé, pero somos muy supersticiosos. No puede haber santidad si no servimos. Estoy terminando. Cristo sugiere una santificación por medio del servicio. Y el otro punto que discute el apóstol Santiago, el que dice que la verdadera religión pura y sin mácula es el servicio y guardarse sin mancha del mundo, esto es apartarse del mal. Por ahí alguien dijo que los métodos humanos para acercarnos a Dios no funcionan. ¿Sí? Alguien dijo que la educación nos informa. Fíjate muy bien. La ley nos reforma. El pecado nos deforma y solo Cristo nos transforma. La verdadera religión busca una transformación en nuestras mentes. La Escritura dice, no te conformes a este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento, para que compruebes cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando habla de transformación, la Escritura habla de lo que en griego sería metamorfo, de donde sale la palabra metamorfosis, que tiene que ver con el cambio de forma de una especie. Pues lo que está diciendo aquí la Escritura es, somete tu mente a un proceso de cambio. Y este proceso de cambio debe estar presidido por el Espíritu Santo de Dios. Este proceso de cambio debe estar presidido por su sabiduría eterna, por su gracia, por su misericordia. No a partir de esfuerzos humanos,
Porque la Escritura dice, no es por obras para que nadie se gloríe, sino que el justo por la fe vivirá. Así que lo que nos queda hacer a ti y a mí es entender que nos vamos a alejar del pecado, escucha, y vamos a servir. Nos vamos a alejar del pecado y vamos a servir a Dios. Cuando tú cumples estas dos propuestas, entonces tú estás viviendo la verdadera religión de la Biblia. ¿Cuántos dicen amén esta tarde? Les voy a invitar a que se pongan de pie. Adore al Señor y dígale, yo me quiero acercar más a